El tratamiento de hoy está centrado principalmente en crear un efecto de ligero toque o color al labio. Podemos trabajar con distintas tonalidades dependiendo del matiz que queramos darle al labio. Un matiz más carnoso y más rojizo, es decir, una coloración más parecida a la de la mucosa. Un matiz más sonrosado o un poquito más pálido o una tonalidad ligeramente más amarronada. Dentro de esas gamas de colores podemos jugar con el resultado final y, como decía antes, los matices, buscando también la mezcla entre ellos. Voy a parar un momento el dispositivo para iros contando y así empezamos desde las primeras características de tratamiento, desde lo que nosotros debemos de tener preparado. Y nuestra modelo Emma ha tenido que realizarse los pasos que hemos tenido antes del inicio. En primer lugar, os recuerdo que este tratamiento necesitamos para realizarlo, lo primero, tener el objetivo claro, puesto que tenemos dos caminos. Trabajar el color, el efecto de tono en la piel y trabajar el efecto de volumen. Sabemos que a la hora de buscar ese efecto de volumen no vamos a conseguir un volumen de un hialurónico infiltrado, porque realmente no es lo que nosotros buscamos. Buscamos el efecto del repull, del labio jugoso y de la sensación de un labio más joven, rejuvenecida en su textura, es decir, hidratado, pero no un volumen, o sea, no nos tenemos que imaginar en nuestra cabeza un volumen ya de dimensiones mayores, como sí que podría hacer en un tratamiento médico. Dependiendo del enfoque que le vayamos a dar al tratamiento, así van a ser las sesiones siguientes, posteriores, y así va a ser su protocolo de seguimiento en casa. Nosotros, en este caso, nuestro objetivo es trabajar directamente o como objetivo principal el color, el tono en el labio, que este labio consiga coger un poquito más de altura en su color. Vamos a combinar también con el ácido hialurónico, pero va a ser nuestra segunda prioridad. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando yo voy buscando que haya más carga de ácido hialurónico en el labio, mi consejo es que no trabajéis con la punta que yo voy a enseñar ahora, con la que yo estoy trabajando, sino que nos vayamos a un cabezal de mayor número de puntas y que podamos trabajar dependiendo de la densidad del hialurónico, o bien trabajando mediante punteo o bien con movimientos que sean más insistentes y de manera más abierta. En este caso, la técnica va a ser un poquito diferente porque nos vamos a centrar en conseguir el color. Y las siguientes sesiones o la siguiente sesión nunca va a ser antes de los 20-30 días, porque debemos dejar que llegue a curar la superficie de la zona, para que ese pigmento que se asiente en el labio nos ayude a que de esa manera no haya una eliminación rápida y podamos mantener el color en un largo periodo de tiempo. Como veis, el dispositivo que vamos a utilizar es el Dermapen. Es muy importante que en este caso nos vayamos a los de bayoneta, porque van a ser los dispositivos en los que nos va a encajar sin ningún tipo de problema estos cabezales. Una vez que tenemos el cabezal ya instalado dentro del dispositivo, es muy importante también tener en cuenta la velocidad. La velocidad de nuestra máquina, en este caso, va a ser la más alta. Vamos a trabajar en nuestro dispositivo la coloración que nos indica la mayor velocidad, que es la roja, y nosotros vamos a trabajar con el rojo. Si tenéis un dispositivo que indica o bien por velocidades o bien por color de otra manera diferente, lo que tenéis que ir buscando siempre es que sea la más intensa, la velocidad más alta que tengáis. Una vez que tengamos nuestro dispositivo montado, que como veis, bueno, está protegido con un film para ayudarnos a que de esa manera, pues bueno, la zona se pueda mantener higiénica durante todo el tiempo, nuestra zona de trabajo. Una vez que tenemos todo montado y hemos elegido el pigmento, hemos elegido el color, que aquí en este caso nos hemos ido a este tono, que es el Star Pink, que como veis tiene un punto rojizo con una base o un matiz más rosadito. Este pigmento tiene una densidad importante y a veces cuando necesitamos en una piel tan fina como la del labio que el producto penetre,
es un poquito más costoso llegar al objetivo y por eso debemos de suavizarlo. La manera en la que lo vamos a hacer va a ser directamente mezclándolo con nuestro ácido hialurónico al 3,5%. Este producto lo vamos a aplicar en este caso mediante gotitas, con 2 gotas va a ser suficiente. En la primera etapa del tratamiento vamos a hacer una pasada con el cabezal limpio de producto solamente con el pigmento para ir haciendo una primera pasada de saturación y ya en la siguiente pasada, una vez que ya los canales estén abiertos, empezamos a trabajar con una textura un poquito más fluida para que la capacidad de penetración aumente. Yo ya tengo, para que se nos hiciera un poquito más ágil esta reunión, yo ya tengo empezado, como veis, el labio ya tiene una primera pasada, ya nos encontramos pigmentación sobre el labio. Hemos tenido que hacer un pequeño retoque de forma y de volumen y bueno, pues ya estamos directamente con el pigmento mezclado con el ácido hialurónico al 3,5 trabajando la segunda pasada. No voy a hacer mucho hincapié en cómo funciona el dispositivo a grandes rasgos porque hemos hecho ya varias reuniones que nos han llevado a tocar este tema. Pero sí que es cierto que lo que sí que os voy a recalcar es que es muy importante que para que trabajemos cómodamente nos tenemos que ir, como os decía antes, a un cabezal que sus líneas estén marcadas en forma horizontal para que yo pueda trabajar con él haciendo a modo de rastrillo pequeños trazos. Vamos a volver con Emma, nuestra supermodelaza, y os cuento, muy importante la tensión de la piel. El protocolo del movimiento que vamos a tener va a ser un movimiento de vaivén. No hay presión en mi mano, simplemente tiene un movimiento suelto y vamos a ir haciendo progresivamente una pasada de avance por todo el recorrido del labio, zona por zona. Una vez que hemos marcado ahí todo el recorrido, vamos a cambiar la posición de nuestro cabezal y vamos a trabajar haciendo una pequeña diagonal. Vamos a ir sumando el movimiento. Cuando limpiemos vais a ver que si hemos trabajado con suavidad, las sensaciones de pequeños micropuntos que nos van creando un efecto de subtono, pero no vamos a ver una sensación tupida. Esto hace que el labio todavía tenga una sensación de mayor naturalidad. Mucho cuidado con la inclinación del dispositivo y mucho cuidado también con la presión. Si yo aumento mi presión en exceso, la zona va a sangrar y al sangrar nos vamos a encontrar con que el asentamiento del pigmento va a ser más complicado y luego aparte nuestra clienta va a estar incómoda. Como veis ahora mismo la piel está resistiendo sin problema al tratamiento porque yo estoy trabajando de manera muy superficial. Mi mano, como os decía antes, no tiene peso, simplemente estoy rozando. Y bueno, pues Emma nos está tolerando el tratamiento, como veis, sin ningún tipo de complicación y sin ningún tipo de problema. La tensión que ejerzamos en el labio es muy importante y debemos de tener en cuenta que hay ocasiones en las que nos encontramos labios que se encuentran muy deshidratados. Si ese es el caso de nuestra clienta, es necesario hacer previo al tratamiento una hidratación, una exfoliación y una hidratación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con un cabezal de mayor número de puntas, como decíamos antes, con las técnicas de arrastre o maniobras de círculos y ochos para conseguir levantar esas pielecitas de superficie que nos van a hacer que el color no se asiente correctamente si nosotros no vamos trabajando sobre una superficie que se encuentre sana, que se encuentre hidratada. El número de repeticiones que vayamos haciendo por cada zona es también muy importante tenerlo en cuenta, no puede ser algo aleatorio. Normalmente nos vamos a hacer un mapeo en el que vamos a ir planteándonos entre 2 y 5 repeticiones por zona. Cada repetición, en el momento que yo esté trabajando,
me va a hacer, obviamente, una carga mayor o menor de pigmento. Entonces, si yo quiero que la zona quede más saturada de color, voy a necesitar hacer mayor número de repeticiones. Y si no, no necesito que tenga tanta saturación, puedo rebajar el número de repeticiones. ¿Cuántas series? Pues con 3 series tenemos suficiente. No os recomiendo hacer mucho más de 3 series. La primera serie nos tiene que ayudar, ya una vez que limpiamos, a tener un fondo y una base, como veis, de tono y de color. Luego después, en la segunda serie, tenemos que empezar a ver ya que la coloración se asienta. Ya la tenemos que empezar a ver con, como decíamos antes, con mayor densidad, con mayor saturación. Y en la tercera serie terminamos de ver el efecto de repul que comentábamos antes, o de efecto de ligero volumen, que vamos a conseguir también en el labio una vez finalizado el tratamiento. Si queremos conseguir que el volumen se quede más pronunciado en una zona determinada, podemos trabajar con el ángulo del dispositivo y el ángulo del cabezal un poquito más inclinado, y que de esa manera el producto penetre en esta posición. Muy importante ir respetando las líneas del labio y las arruguitas cuando están muy marcadas. Cuando realizamos el trabajo, no limpiamos inmediatamente, sino que vamos dejando que vaya saturando, vaya haciendo el efecto de pigmentación por la saturación, al estar en exposición a modo de mascarilla sobre la zona. Y una vez que hayamos terminado el labio superior, volveremos al inferior, limpiaremos y nos dispondremos a dar la última pasada. Como veis, el movimiento es como una cruz, y dentro de esa cruz yo puedo crear diagonales que me vayan haciendo el efecto de un asterisco, de unas pitas. La posición de la máquina siempre a 90 grados. Hay veces que a la hora de trabajar nos podemos plantear con qué limpiamos. Nosotros en este caso vamos a limpiar con una emulsión, una espumita neutra, que nos va a ayudar a dejar la piel limpia sin ningún tipo sin ningún tipo de producto que pueda alterar la curación o el cierre de esta pequeña lesión que estamos haciendo en superficie. Y sobre todo es muy importante que durante los primeros días, una vez realizado el tratamiento, ese protocolo se lleve a cabo durante el resto de la curación, que la zona se mantenga hidratada y se mantenga limpia, puesto que encima la boca es una zona que, bueno, sobre todo para las personas fumadoras, esas primeras horas deben de evitar, lo siento para las muy adictas al tabaco, pero debéis de evitar el consumo del tabaco las primeras horas, o de cualquier tipo de comida que pueda, o bebida que pueda alterar, es decir, todo aquello que sea caliente o que sea picante, que pueda alterar o crear una reacción incómoda o una reacción alérgica a la zona. El labio inferior lo tenemos ya con nuestra segunda pasada. No limpiamos, lo mantenemos, lo dejamos y vamos a pasar ya a trabajar el lado superior. Vuelvo a girarle un poquito la cabeza a Emma. Sabemos que si os dais cuenta, fijaros toda la zona del inicio, donde empezamos, como ya está seca, no hay nada de supuración ni de residuo, el pigmento se ha ido secando. Esto indica que estamos trabajando con la profundidad adecuada. Si viéramos, obviamente también depende del tipo de labio, pero como veis, directamente ya empezamos a ver lo que es el subtono del tono rosadito que va creando la piel, sin necesidad de crear un trauma sobre la zona,
que nos haga que la piel, bueno, pues durante el proceso de curación pueda sufrir más y que al final terminemos expulsando más cantidad de pigmento del que deseamos. Vamos a trabajar la parte superior. Empezamos con esa maniobra de arrastre. Para trabajar la zona del contorno, antes de empezar el tratamiento, ahora después os enseñaré, yo he utilizado un marcador blanco que me ha ayudado a hacer el perfil y a dejar la zona definida para luego después yo trabajar dentro de ese trazo. Si no utilizamos este tipo de marcadores, otra alternativa puede ser dibujar el labio con el mismo pigmento. Utilizamos un pincelito que sea desechable y vamos a ir depositando el color con el pincel, haciendo el dibujo del labio y una vez que lo tengamos, ya directamente pasaríamos a colorear. La profundidad del cabezal, no recuerdo si hemos llegado a comentarlo o no, pero en este caso, el largo del cabezal, el largo de las puntas está en 1,25. Obviamente no trabajamos a esa profundidad, yo estoy trabajando con la parte más superficial de ese cabezal, de esas puntas. Sergio, ¿me escuchas? Sí, estoy aquí. Vale, ¿se está escuchando sin problema y se ven las imágenes? Sí, yo lo oigo y veo perfecto. No sé si Vale, alguien tiene algún problema. vale, te lo digo porque revises, porque me estaban avisando de que no se escuchaba y no se veían algunos tramos de imagen. Ya no lo sé si es por el ángulo de la captura de la imagen o porque la cámara se quede pillada, por eso te he preguntado. Pues no lo sé, los problemas tienen que ser de cada uno porque yo lo veo perfecto. Vale, vale, Ahora se ve un poquito mejor porque se ha acercado, pero vaya, que se ve bien. estupendo. Es muy importante que vayáis calculando el número de repeticiones en cada zona para que no nos encontremos con más saturación en unos puntos que en otros. Y bueno, y como veis, la importancia también de la tensión de la piel en la zona de trabajo. Zonas donde el labio se encuentra más carnoso, empezamos siempre trabajando por el perfil. Empezamos a saturar esa zona. Cuando esa zona tiene ya el número de pasadas que vamos buscando, vamos cambiando la posición y el ángulo de nuestra máquina para ir consiguiendo cubrir el resto de zona libre. Ahora ya te comento una cosilla. Sí, Hay alguien que nos comenta que no ha escuchado antes la profundidad de las agujas. vale. Aquí esta parte la voy a recalcar porque además es que es súper importante. Me parece una pregunta estupenda si no ha quedado claro. Lo que es el largo que yo tengo en el cabezal es 1,25. Yo os recomiendo que pongáis siempre más de 1, entre 1 y 1,5. Pero eso no significa que yo esté trabajando con esa profundidad, sino que es el largo que tiene el cabezal en este momento, para que a mí me deje que el pigmento baje y la fuerza que tienen las puntas no sea excesiva. Porque recordar que si el cabezal está demasiado corto, nos vamos a encontrar con que la presión del peso de la máquina, aunque yo no haga presión, siempre va a ser mayor. Cuanto más largo
esté la punta, menos presión va a tener o va a sentir la piel. Por eso, aquí en este caso, aunque yo solamente voy rozando, no voy trabajando con nada de profundidad, recordar que la maniobra en sí no tiene que tener, o sea, no tenemos que encontrar esa sensación de peso en nuestra mano. Aunque yo tuviera 3 de largo en la salida de la punta, tendría que seguir trabajando con la misma presión. Y la única diferencia sería que probablemente la saturación fuera menor. Es decir, cuanto más larga sea esa punta, la saturación que yo voy a conseguir va a ser menor. Hay otra persona que nos pregunta que cuál es la marca de los pigmentos que estás utilizando. Ahora os los enseñaré y os hablaré un poquito de los colores, pero la marca es Pure View. Vais a ver rápidamente que por la densidad del producto, pues son productos que tienen mucho peso, son minerales. La captación es un poquito más complicado en ocasiones, sabéis que con los orgánicos, pero una vez que esté el producto instalado en la piel, nos va a ser mucho más agradable lo que es la duración. Es decir, una vez que penetre la fijación, sabéis que con este tipo de productos siempre va a ser mayor. Siempre hacemos primero la zona del contorno, nos vamos yendo poquito a poquito hacia adentro. Intentar llevar un poco en vuestra cabeza una melodía que nos vaya llevando al ritmo. Es decir, si yo hago 1, 2 y 3 pasadas en esta zona, voy a intentar hacer lo mismo aquí y lo mismo según me vaya retirando. Fijaros siempre en el cambio del ángulo, ¿vale? Es muy importante que el cabezal no se encuentre en una inclinación excesiva, porque si no es más fácil que hagamos lesión en la superficie de la piel. Lo que nos vamos a encontrar con eso es que la curación normalmente se va a hacer un poquito más lenta, más complicada, y aparte también la sensación del cliente va a ser de molestia, cuando en este caso, pues bueno, como veis, tenemos una modelo estupenda, pero realmente creo que es algo llevadero, ¿verdad? La sensación, Emma. Sí, sí. Bueno, nos queda muy poquito para terminar esta parte del labio y enseguida vamos a limpiar la parte inferior. Para limpiar es importante que no haya un exceso de humedad demasiado grande. Incluso mi consejo es que utilicéis algún producto cremoso que nos vaya ayudando también a mantener, a mantener la zona jugosa. Si la zona está jugosa, recordad lo que decíamos antes, la absorción del pigmento va a ser mayor. Cuando estamos trabajando sobre una zona que se encuentra reseca, nosotros al ir trabajando con el cabezal, lo que vamos a ir haciendo es levantando directamente la piel y nos podemos encontrar con pequeñas incluso heriditas y zonas más pigmentadas que otras, simplemente por la falta de
del color, o sea, la falta de piel en esa zona. Vamos a ir a la zona del centro y ya con esto enseguida. Bueno, estáis viendo que el color que hemos elegido es un poquito escandaloso, pero sabiendo que el tono es un poquito escandaloso, os aseguro que el color final, una vez que vayamos limpiando, cada vez va a estar más bonito y, y más cerca del objetivo que tenemos de crear ese efecto de labio carnoso y jugoso. Bueno, como os comentaba antes, a mí me gusta terminar de retirar y limpiar el producto. Como tenemos aquí a nuestra modelo que se nos está portando tan fenomenal, que no quiero que me salga aquí en el vídeo manchada, voy a limpiarle un poquito en primer lugar, con mucho cuidado de no quitarle el color del labio superior, voy a limpiarle un poquito el contorno, ¿vale? Simplemente por ese motivo. Y ahora la zona que sí que me interesa limpiar y retirar para que vayamos viendo cómo va quedando la saturación del tono, va a ser la zona inferior. Es importante que limpiemos con presión, no nos tiene que dar miedo, porque si nosotros dejamos mucho residuo de pigmento en la superficie, nos puede hacer que no estemos viendo la realidad de cómo va el tono. Fijaros, no sé qué os parece, pero yo que lo tengo aquí en persona, me encanta la sensación de tono que está cogiendo el labio. Como os comentaba, esto es una segunda pasada. El ácido hialurónico al 3,5 lo tenemos ya puesto en esta segunda vuelta, en esta segunda pasadita. Y ahora cuando llegamos a este punto, pues nos toca decidir si queremos más saturación o lo que queremos es trabajar un poquito más el efecto del volumen. En este caso, yo lo que voy a hacer para enseñaros otra manera digamos, de terminar de darle el toque final al labio, podría dar, si quisiera más saturación, un retoque exactamente de la misma manera que lo hemos hecho antes, pero lo que vamos a hacer es trabajar de un modo mucho más abierto, es decir, como en forma de ochos, para conseguir que el tratamiento termine de quedar ligero, porque yo creo que la saturación que tiene ahora mismo de color, para mi gusto, yo creo que es suficiente, pero bueno, para que veáis un poco el movimiento de trabajo. Bueno, os tengo que dar una noticia. Hemos tenido un problemilla técnico, así es que Emma nos va a echar una mano y vamos a terminar de grabar con ella. Perdonad la espera, ya os digo, hemos tenido un problemita con la persona que nos estaba ayudando a tomar las tomas. Sergio, te vuelvo a preguntar, ¿se ve? Porque no tengo yo la visión y se nos escucha, ¿verdad? Sí, sí, yo veo perfectamente y te escucho Fenomenal. perfectamente. Pues lo he dicho, perdonad, pero ha sido las cosas del directo, como se suele decir. Así que continuamos enseguida. Bueno, espero que hasta el momento lo hayamos ido viendo claro y simplemente os recuerdo que vamos a trabajar, mientras que nos termina de saturar la zona superior, vamos a trabajar
os voy a explicar cómo podemos terminar de repasar la última, o sea, una vez que ya tenemos todo el labio saturado, o toda la zona en este caso del labio inferior, que ha sido la que hemos limpiado, no sé si se llega a ver el dibujo del labio y el color. No sé si os pasa lo que a mí, pero yo lo veo precioso. En realidad no necesitaría hacer esta última pasada, simplemente lo voy a hacer un poco para que vosotros lo veáis. Aquí en este caso vamos a tener que hacer este movimiento para cubrir zonas amplias. ¿Se ve, Sergio? Sí, me comentan que se ve. Vale, Eh, perfecto. Ahora Mirad, se ve un poco menos, pero porque estás con las manos un poco ahí. vale, voy a intentar abrir mis manos todo lo que pueda, pero sí que os digo que normalmente tensaríamos cerquita a la zona de trabajo, ¿vale? Yo para que se pueda ver mejor voy a abrir la mano y un tercer punto de apoyo con el dedo índice. Y el movimiento va a ser un movimiento de ochos abiertos que vamos a ir enlazando unos con otros a modo de infinito y vamos a ir saltando zona a zona por todo el recorrido del labio, ¿vale? Iríamos haciéndolo por todo el recorrido. Si quisiéramos dar, como os decía, una última pasada de saturación, lo podríamos hacer de esa manera, con ese movimiento. Vamos a limpiar el labio superior para que vayamos viendo la tonalidad final que nos ha quedado. Como os decía, yo me gusta siempre utilizar un bálsamo que nos ayude o algo que me ayude a remover el proceso de curación ya ha empezado en una persona que coagula sin problema desde el minuto 1, una vez que nosotros dejamos de marcar. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta y que seamos un poco mimosos a la hora de retirar el producto, pero hay que limpiarlo bien, ¿vale? Hay que retirarlo del todo. Tenemos que ver la realidad del color. Por eso, si me veis insistir un poquito, pues bueno, es simplemente porque en este momento lo puedo hacer. Una vez que ya el color ha dejado o ha empezado a curarse, ha empezado a cicatrizar, ahí ya es cuando debemos de tener mucho cuidado y una de las primeras recomendaciones que le vamos a hacer a nuestra clienta es no frotar, no rascarse y eliminar cualquier proceso o cualquier movimiento que pueda hacer que el color se vaya a levantar de la piel antes de tiempo. ¿Se llega a ver a través de la imagen el color? O sea, quiero decir, ¿tenéis la sensación del tono? Supongo que sí. Bueno, esta es una de las primeras cosas que le tenemos que decir a nuestra clienta que no debe de hacer. Contraindicaciones absolutas para nuestra clienta. No debe de chuparse los labios, no debe de rascarse, no debe de frotarse. Todo esto es muy importante. Yo voy a aprovechar. Sé que Emma, te voy a coger el... Voy a darle la vuelta a la imagen, perdonadme. Bueno, no puedo hacerlo. Entonces, vamos a continuar así. Decirme, se ve claramente, ¿no? Se nos ve bien. Os voy a recordar un poco, antes estábamos hablando de, una vez que hemos visto lo que es el protocolo, el proceso, estábamos hablando de los colores y de los pigmentos. A la hora de trabajar tenemos una elección de 4 tonos. Recordar que estos pigmentos, y nuestro objetivo en el trabajo es, o en el tratamiento, que haya una coloración, es decir, que ese color se encuentre ahí en el labio, pues debemos de elegir el matiz hacia donde queremos que tire. Todos estos pigmentos que os podemos ofrecer son de 3 mililitros, son de un solo uso y es importante que los realicemos o que el uso del pigmento, pues bueno, ya sabéis que debería de ser por paciente. Los tonos los podemos combinar entre sí con un objetivo, el objetivo de tener esos pequeños matices que a veces vamos buscando, pues también cuando buscamos una barra de labios, un color concreto y necesitamos que tenga una sensación o más amarronada o que tenga una coloración más rojiza o más rosada, ¿vale? Cualquiera de los 4 tonos vais a encontrar en ellos una, digamos, la historia, obviamente aquí no lo vais a ver, pero encontráis la historia del matiz y los subtonos que tiene para que podáis tener
claras las derivaciones que pueda surgir con estos colores o con estos tonos. ¿Qué más necesitamos? Pues necesitamos, como os decía antes, protección para nuestro dispositivo, nuestro ácido hialurónico, en este caso al 3,5, lo hemos puesto mezclado directamente con el pigmento, pero recordar, porque eso además nos ayuda a suavizar y que pueda penetrar mucho mejor, pero recordar también que si quiero darle más protagonismo al efecto de volumen, puedo trabajar directamente con el cabezal, un cabezal mayor, y puedo trabajar directamente con él sin problemas. Dicho esto, en principio lo que nos quedaría, bueno, ya tenemos aquí con mejor cara, lo que nos quedaría por recordar, antes os comentaba que yo he utilizado a modo de previo, he utilizado un lápiz que me ha ayudado, blanco, que me ha ayudado a marcar y a perfilar la zona para a la hora de hacer el dibujo que no tuviera ningún problema, ningún fallo en el dibujo. Cuidados que tenemos que recomendarle a nuestros clientes. Pues muy importante que la zona esté muy hidratada sin que haya un abuso o un exceso, y también que la zona se mantenga limpia, sobre todo mucho cuidado en los momentos de la comida, que no nos vaya a quedar ahí residuos, y como os decía antes, con las altas temperaturas, es decir, cualquier tipo de producto que estamos consumiendo que tenga una temperatura alta no va a ser beneficioso, ni tampoco excesivo frío, es decir, algo que se nos pueda quedar pegado en la zona, alimentos que contengan picantes, tampoco son correctos durante los días recientes al tratamiento. Aparte de eso, el sol no es nuestro mejor aliado, tener mucho cuidado con el sol. Los protectores solares se pueden utilizar, también hay protectores específicos para tratamientos de este tipo, y una vez pasados los primeros 20 o 30 días de la realización del trabajo, podríamos usarlos sin problema. Le vamos a decir a Emma que se tiene que hidratar el labio, que tiene que mantener esa rutina durante los 30 días próximos hasta que vuelva a realizar, en caso de que sea necesario, su siguiente sesión, y recordar que nunca antes, o no es interesante hacer sesiones muy pegadas o muy juntas entre sí para no hacer una renovación muy pronto y que el producto pueda ser expulsado por el labio con más rapidez de la que vamos buscando. Por eso es muy, muy, muy importante que tengamos eso en cuenta, y en este caso, a diferencia de cuando hacemos las hidrataciones habituales del labio, directamente nos vayamos a un espacio de un tiempo mínimo de 20 días o un mes antes de volver a tocar. Como mucho necesitaremos otra sesión, no suele ser necesario mucho más, y que no nos olvidemos del previo. Si la zona no está hidratada, necesitamos exfoliar e hidratar previamente con un cabezal de mayor número de puntas y con movimientos de círculo o arrastre para conseguir hacer este levantamiento o esa exfoliación que comentábamos antes. Pues Sergio, en principio el protocolo creo que está ya completo explicado. No sé si habrá alguna duda tanto de los cuidados posteriores, preparación previa del tratamiento, como Sí, ya aquí está. tenemos unas cuantas. Te voy Pues contando, espero que me ¿vale? vayas diciendo. ¿Estás bien? Vale, te escucho, Sergio. Vale. Hay alguna persona que nos comenta, a ver, un momentito que estamos más arriba. ¿Con qué se limpia el alrededor del labio? Alrededor del labio yo he limpiado directamente con un algodón humedecido, ojo, nunca empapado. Si ponéis demasiada humedad, demasiada agua, nos podemos encontrar con que no sea lo más correcto para la zona. Entonces, lo humedecemos ligeramente y utilizamos un bálsamo, que puede ser incluso también cualquier vaselina o cualquier producto que nos hidrate la zona. Perdonad un segundo, si no está bien, salte. Perdonad. Te escucho. Comentamos si Vale. quieres la siguiente pregunta. Vale, otra persona nos pregunta que cuánto dura el color en los labios. ¿Cuánto dura? Pues fijaros, la piel del labio, al ser semimucosa, que es una piel muy finita, eso hace que sea una piel frágil
y que con facilidad pueda expulsar el color, pero también con facilidad puede capturarlo. ¿Qué significa esto? Que normalmente lo que es el residuo, es decir, como el matiz final, esto como un perfume, cuando nosotros tenemos el olor de inicio y luego después nos encontramos como un olor secundario que va apareciendo con el tiempo, pues ese matiz lo vamos a encontrar normalmente a partir de los 6 meses aproximadamente y de ahí empezará ya a degradarse. Pero realmente desaparecer del todo el tono al 100% va a tardar tiempo, va a tardar meses, no va a desaparecer rápidamente. Bien. Hay otra persona que nos cuenta, bueno, que nos comenta que si no duele nada el tratamiento. Pues de ahí le vamos a preguntar a Emma. Hola. No, a mí no me ha dolido nada, he estado súper a gusto, de verdad. Hay alguna gente a lo mejor que si notas, pues a lo mejor un pelín más de incomodidad, pero todo genial, no duele, a mí no me ha dolido nada. Bueno, ya veis, al final lo que comentamos no deja de ser un tratamiento que no es un masaje. Estamos trabajando con unas puntas que están realizando una erosión en la superficie de la piel, pero una cosa es que pueda ser una situación o una sensación, como decimos, pues que pueda tener esa pequeña sensación de molestia, y otra cosa es que vaya a doler. Trabajando en superficie, como hemos trabajado en esa posición, el grado de dolor va a depender mucho de unas personas a otras, pero yo creo que no sería el adjetivo o sea, yo no diría que es algo doloroso como tal, que puede resultar incómodo en algunos momentos, por supuesto, porque además estamos hablando del labio y sabemos que sobre todo hay zonas en el labio que tienen mayor sensibilidad que otras, que están muy inervadas, y eso hace que, bueno, pues que el cuerpo pueda responder con una sensación a lo mejor no tan cómoda o no tan agradable. Pero bueno, como habéis visto, en el caso de Emma, hemos tenido suerte porque el pigmento ha penetrado fenomenal y de manera muy rápida, se ha sentado muy bien. Parte de esto o del beneficio de esta rapidez, recordad que es el ácido hialurónico y que su labio venía muy bien hidratado. Le tengo que dar la enhorabuena. Venía el Ay, qué labio suave bien. y hidratado y eso nos ha facilitado mucho el trabajo. Vale. Nos preguntan también qué ocurre si tiene micropigmentación. ¿Qué, perdón? ¿Qué ocurre cuando hay micropigmentación? Nada. Lo único que nos va a hacer es crearle más brillo al resultado final o al resultado anterior que había en el labio. O sea que podéis trabajar con los dos cosméticos, tanto con el efecto del color o el efecto del lip color, como con el efecto de la hidratación con el ácido hialurónico. Las dos cosas van a ser positivas. Una porque nos va a dar como el brillo al labio, que sería el pigmento, y otra porque nos va a dar la hidratación, que sería el ácido hialurónico. Vale. Nos preguntan también la posibilidad de que salgan herpes, si es posible. Si la lesión es muy pequeña, pero si es una persona que tiene tendencia a ello, en la mayoría de los casos, tener por seguro que va a salir. Si es una persona que no tiene tendencia a ello, nunca jamás le va a tener por qué salir por nuestro trabajo. Le puede salir por cualquier otro motivo, pero no va a ser por este tipo de servicios. Si es una persona muy propensa a ello, recordar que el herpes sale generalmente cuando nos encontramos una agresión en esa zona o una bajada de defensa. Si el cuerpo se encuentra en una condición estable, podría ocurrir que no salga, pero si no es así, pues tiene muchísimas papeletas de que pueda salir, con lo cual eso sí que debéis de avisarlo en el previo y tenerlo en cuenta cuando vayáis a hacer la ficha del cliente. Vale. Otra pregunta sería ¿cuánto dura el tratamiento y si hay que hacer algún retoque? Pues la duración del tratamiento va a depender de la hidratación del labio y de los cuidados posteriores, pero recordad que bueno, puede ser una buena alternativa el hacer un retoque cada 6 meses aproximadamente, y eso no significa que el color vaya a perderse del todo en los 6 meses, pero sí que nos va a ayudar a mantener, como decíamos antes, un poco la saturación del tono y la sensación de uniformidad. Vale. Y con ese envase mismo, ¿cuántas personas pueden atender? Legalmente solamente debemos de atender a un cliente por envase. Vale. Otra persona nos pregunta ¿en qué momento se utiliza el ácido hialurónico?
En este caso, en el tratamiento que hemos hecho hoy, lo hemos aplicado en la segunda pasada, que es la que vosotros habéis visto, pero yo ya tenía una, y en la siguiente pasada mezclada directamente con el pigmento. Si yo quiero darle más protagonismo al ácido hialurónico, la última pasada la haría sin el pigmento, directamente con el ácido. Vale. Una persona nos pregunta si ese es el color que se queda a lo largo del tiempo y si se puede intensificar. Se puede intensificar aumentando el número de repeticiones, el número de pasadas. Recordad que nosotros hemos hecho más o menos unas 2 pasadas por zona y 2 repeticiones, 2 series. Normalmente no os aconsejo que hagáis más de 3 series, pero sí yo puedo hacer de 2 a 5 repeticiones en cada movimiento. Es decir, si yo estoy haciendo un trazo, mi ritmo era 1, 2 y avanzaba. Pues yo puedo hacer 1, 2, 3, 4 y 5 y avanzo. De esa manera, aunque haga 2 o 3 series, nosotros hemos hecho 2 series en este caso, pero si yo quiero saturar más, en vez de hacer 2 series con 2 o 3 pasaditas, hago 3 series. Nunca hagáis más de 3 series, no os lo recomiendo porque si no ya perdemos las dimensiones del labio. Y cuando el labio se engruesa demasiado, se inflama demasiado, lo que nos ocurre también es que luego el acoplamiento del producto a veces se reabsorbe más cantidad de la que queremos, simplemente pues, por la necesidad que tiene el cuerpo de recuperar de nuevo esa inflamación. A veces salimos perdiendo. Por eso muchas veces es mejor ir con paso firme, si hacemos 2 pasadas, 3, perfecto. Y si necesitamos saturar más, nos esperamos a que pasen los 30 días y repetimos de nuevo el tratamiento para hacer esa segunda sesión que comentábamos antes, que sí que es bastante interesante y os la recomiendo también siempre que lo hagáis. Estupendo. La misma persona nos pregunta qué pasa si el pigmento mancha un poco en los dientes. Nada. No sé si en este caso se han manchado, creo Puede que no. ser, no lo sé. No están manchados, pero bueno, si manchara los dientes no va a pigmentar porque no está la zona permeable, entonces no va a pigmentar. Y, o sea, no lo estamos haciendo profundizar. Aquí pigmenta porque lo estamos haciendo entrar. Si no hay pigmento por sí solo, con el peso molecular que tiene, no tiene capacidad de pigmentar. Por eso, si yo lo dejo a modo de mascarilla en la piel, pero no tengo abierto un punto, nunca va a haber una pigmentación. O sea, que no se preocupe porque el diente no se va a manchar. Vale. Y de nuevo la misma persona tiene duda de cuánto se puede cobrar por este servicio. Aquí ya sabemos que siempre el tema de los costes depende bastante de la zona donde trabajemos y que hagáis un poco estudio de mercado de vuestro sector, o sea, este sector en vuestra zona. Coste del tratamiento, pensar que estamos utilizando un vial de ácido hialurónico al 3,5, estamos utilizando un pigmento y estamos utilizando aproximadamente una hora o hora y algo, más o menos una hora de tratamiento. Entonces, en base a eso, hacer un cálculo para que os hagáis una idea si lo vais a meter dentro de un paquete, es decir, que hablemos de las 2 sesiones. Mi consejo es que, pues que al menos ronde los 200 o 250 y podéis hacer ahí un paquete con las dos sesiones, es decir, la sesión que hemos hecho ahora mismo y la que haríamos al mes próximo, ¿no? O nunca antes del mes próximo. Vale. Esto creo que se ha comentado, pero bueno, la lanzo de nuevo. ¿Cuánta profundidad se utiliza en la aguja? Es rozar, no tengo que utilizar profundidad. Simplemente recordar que si queremos más saturación, dejar la punta más cortita, nunca menos de 1, porque si no, no vamos a poder trabajar cómodamente, vamos a manchar mucho. Y tampoco hace falta que tengamos la punta a 3, porque entonces hasta que caiga el pigmento a la punta, pues estamos perdiendo tiempo y estamos perdiendo producto. Entonces eso no nos interesa. Yo le he tenido a un poquito más de 1,25 o más o menos 1,25. Mi consejo es que trabajéis entre 1,25 y 1,50, pero os recuerdo, ojo, no significa que yo vaya a trabajar con esa profundidad. Tengo ese largo, esa longitud para que tenga suficiente movimiento para que la punta no esté rígida y no haga un efecto demasiado duro sobre la piel y suficiente longitud para que no esté exagerada y me tarde mucho en llegar el pigmento a la punta. O sea que ya os digo,
Recordar que con el largo que ponga en esa punta, da igual que sea 1 o que sean 3, mi profundidad va a ser un roce, no hay profundidad, es un roce, es como un barrido, como si estuviéramos limpiando el polvo del labio, pues igual, como un pequeño barrido. Y dependiendo del grosor del labio, de la piel y de la saturación que queramos hacer, así os recomiendo un poquito de más o menor longitud, pero rondando mínimo del 1 y máximo, os voy a decir 2 y creo que ahí me estoy pasando, ¿no? Alrededor de 1,5 máximo. O sería un poco como la porción perfecta para mi forma de trabajo, o sea, para mi mano. Vale. Nos preguntan también que si hay alguna contraindicación que tenga el servicio. Contraindicación como tal, lo primero que nos tenemos que plantear es si existe alguna alergia. Siempre es bueno hacer una prueba de contacto cuando utilizamos en general cualquier tipo de cosmético que vaya a trabajar o a penetrar de manera un poquito más profunda que en la superficie. Y quitando eso, pues simplemente podría decir, si ya no hablamos de intolerancias o de alergias, a modo como una contraindicación relativa a cualquier tipo de infección que pudiera haber en la zona o que la persona sea propensa a ello, como por ejemplo el comentario de la compañera antes que nos hablaba acerca de los herpes. Si la piel no está recuperada y ha tenido una lesión, no hagáis el tratamiento, esperad a que recupere los meses que sean necesarios y lo hacemos. Y si es una persona que tenga tendencia a tener herpes, hay tratamientos preventivos. Si la persona está muy interesada en hacerse el servicio, simplemente tiene que consultar con su médico de cabecera y que le dé los protocolos previos, puesto que esa persona tiene tendencia a ello, a la aparición de herpes, y si no, simplemente pues sería un tratamiento que evitaríamos en ese tipo de casos. Vale. Nos preguntan si se puede filtrar el color en algunas clientas que tengan un código de barras en el labio. No. Si nosotros trabajamos con una profundidad adecuada, nunca va a haber migración. La migración puede existir cuando estamos trabajando en zonas donde la piel es de características similares, es decir, no en contorno externo y mucosa, sino mucosa o parte externa de la piel, y también cuando hay un exceso de profundidad. Como ya nos ha quedado claro a todos que la profundidad con la que vamos a trabajar es la de la superficie de la mano, o sea, la de la superficie del cabezal, no voy a trabajar con profundidad, nunca nos vamos a encontrar, después de ver este vídeo, ninguna con ese problema. Vale. Nos preguntan si antes del tratamiento se prepara con algún tipo de producto. ¿Con algún, perdón? Con algún tipo de producto. Vale, yo lo que he hecho antes ha sido higienizar la zona. He higienizado la zona y con la zona limpia ya me he puesto a trabajar. Vale. He higienizado, he marcado el contorno y ya nos hemos puesto a trabajar. Ok, vale. Nos preguntan si para dar más volumen, ¿cómo se haría? Si se aplica igual o cómo? Esta técnica de modo de rayado yo os lo recomiendo para trabajar el icono, para trabajar el efecto de color. Si ya lo que queremos es crear un efecto, ojo, vuelvo a recalcar, no de volumen, como si fuera una aplicación médica, sino simplemente de repulp o de ligero efecto de espesor o sobre todo hidratación, que ese va a ser el principal paso que vamos a conseguir. El modo de trabajo puede ser a modo de mallado, si estamos hablando de un labio que se encuentre sano y que se encuentre hidratado. Yo puedo trabajar con una profundidad de superficie, yo puedo trabajar haciendo un pequeño mallado o con movimientos circulares que me ayuden a cubrir más cantidad y más carga de pigmento, o sea, perdón, del ácido hialurónico. Si queremos trabajar con este cabezal para no hacer un cambio porque estemos haciendo también el efecto de color, ahí sí recordad que decíamos, podemos inclinar ligeramente a 45 grados el cabezal y dejar que el producto entre en esta posición y de esta manera sea más fácil su penetración. Trabajaríamos en esta posición, en la zona del contorno, haciendo el relieve del perfil principalmente, tanto en el ángulo desde fuera hacia el perfil del labio como desde dentro del perfil hacia afuera, para crear ahí un poquito
el efecto del volumen en la parte del perímetro del labio, en la parte del contorno. Vale. Vamos a comentar un par de preguntas más, ¿vale? Hemos pasado de la Ujú. hora, pero bueno, yo creo que vamos a buen ritmo. Vale, Nos preguntan también cuántas agujas tiene el cabezal que has utilizado. 7. Va- 7 están puestas en esta posición y el número de puntas son 7. Vale. Vais Em, a sentir que es agradable y es fácil trabajar con ella porque no tiene mucho peso y nos permite movernos con más agilidad que con un cabezal de mayor número de puntas. vale, creo que se ha comentado ya, pero preguntan ¿qué diferencia hay con la micropigmentación de labios? ¿O es lo mismo? Al final, realmente el protocolo es muy similar, pero sí que es cierto que la versatilidad a la hora de la elección de los cabezales es mayor y generalmente la ligereza del trabajo es mayor porque podríamos utilizar también un cabezal de este número de puntas, pero normalmente en micropigmentación nos vamos hacia otro tipo de cabezales más pequeños con menor volumen para de esa manera, bueno, pues que digamos que el píxel del labio sea mucho más discreto. Pero el protocolo es muy similar. Vale. Eh, Nos comentan que si se realiza primero el delineado o se hace directamente el relleno. Si no queremos un efecto de perfil, porque realmente no estamos haciendo una micropigmentación, entonces no buscamos ese efecto de perfil. Si no buscamos un efecto de perfil, vamos a ir trabajando dentro del mismo programa, del mismo protocolo, perfil y relleno. Pero siempre mi consejo es que empecéis desde el contorno hacia adentro, sobre todo si nos encontramos labios en los que necesitemos reperfilar un poquito. Pero ojo, tener en cuenta que es muy importante que no nos salgamos de la mucosa y si nos salimos que sea en un tramo muy chiquitito que nos permita, por el volumen que tenga todavía el perfil del labio, hacerlo. Nunca os vayáis a tramos a mucha distancia porque no va a quedar bonito. Y a la hora de trabajar, recordar que no es un trabajo para que el perfil se quede definido, sino que la sensación sea de una degradación sutil para que el efecto sea de un labio joven, un labio con una coloración bonita y con una sensación de hidratación. Yo creo que es un poco el efecto que vamos buscando con este tratamiento, que no deja de ser un tratamiento de rejuvenecimiento para el labio. Vale. Y por último, nos comentan si el Vidal que se utiliza para la misma persona es posible reutilizarla en más de una ocasión, en más de una sesión. La ley o la legislación indica que es un cosmético por cliente. Una vez que esté abierto, ese cosmético se tiene que desechar. Esas son las normativas. Vale, pues creo que hasta aquí ya están todas respondidas. Y si ha quedado alguna, que creo que no, pero bueno, se me pueden haber pasado, nos lo podéis preguntar por correo o cuando se suba el vídeo en los comentarios de YouTube. Ujú. Y yo creo que ya está. Perfecto. Yo, si os parece, ahora después le vamos a dejar hecha una fotito al labio para que podamos valorar el antes y el después del tratamiento. Y luego estará colgado en nuestro perfil de cosméticos foráneos, o sea que podréis encontrarlo en YouTube. Y echar un vistazo que me imagino que Sergio, no sé si en este momento tenemos posibilidad de que puedan observar un poco los productos que van a entrar dentro del protocolo y las promociones que hay durante las 24 horas próximas con respecto a este tipo de productos para que podáis aprovecharlos y disfrutarlos después de esta sesión. Eh, Sí, creo que se tiene que estar viendo ya una imagen. Eso es, perfecto. Pues nada, y ya simplemente con esto, dar las gracias como siempre a todos los que habéis asistido. Os pido disculpas por, bueno, pues ese pequeño paroncito que hemos tenido. Espero que una vez que podáis revisar el labio os guste tanto como a mí, porque realmente no sé qué tal se apreciaba a través de la imagen de la pantalla,
pero os puedo decir que se ha quedado el labio precioso, se ha quedado, va a quedar un color muy bonito y una sensación del labio jugoso y carnoso que estoy convencida de que a Emma le va a encantar. Seguro, yo también estoy convencida. Bueno, pues por mi parte nos despedimos aquí y lo dicho, muchas gracias y nos vemos en un par de semanitas. Cualquier duda que pueda haber al respecto del protocolo y del tratamiento, sabéis que estamos siempre disponibles en los teléfonos de contacto o correos que podéis encontrar de Cosméticos Foráneos. Muchas gracias, Soraya. Me despido hasta la próxima. Gracias a todos.